Bueno, estoy un poco nervioso. La emoción de... Bueno, creo que muchas estamos nerviosas, ¿no? En este instante. Lo primero, agradeceros estar aquí, haber montado todo esto. Teníamos muchas ganas de encontrarnos con Agustín y lo habéis hecho posible, así que eso hay que tenerlo muy en cuenta. Antes de... le voy a dejar para el último, ¿vale? Agradecer a Descontrol la publicación de la obra de Agustín, porque para nosotros es importante, aprendemos mucho de ella. Voy a hacer una pequeña presentación, aunque teóricamente aquí no hace falta, pero bueno, yo creo que quede grabada, puede estar bien. Y voy a intentar seguir esto porque me pongo a improvisar y si no va a ser peor para todos. Bueno, nos encontramos aquí militantes de al menos 3 organizaciones que se pretenden revolucionarias y que se inscriben dentro de la tradición libertaria, no sin cierta incomodidad, pues respecto a los marcos hegemónicos de qué es el anarquismo y de qué es el movimiento libertario, y tampoco sin cierta incomodidad para otros anarquistas, que a lo mejor estarían más cómodas si nosotras no nos definiésemos como tal. En todo caso, hoy vamos a evitar esa incomodidad porque creemos que es productiva y que tiene la capacidad de darnos muchas aportaciones, ¿no? La charla de hoy va a girar sobre la relación entre la praxis, la teorización, la historia y de vuelta a la praxis, ¿no? Ese círculo que intentamos que se cierre siempre y vuelva a empezar y que no podemos imaginar por separado. O sea, que no venimos aquí ni a teorizar por teorizar, ni hacer por hacer, ¿no? Sino que tenemos que generar una relación entre estas dos cuestiones. A todas nos gustaría que fuese mucho más fácil esto de hacer la revolución, ¿no? Pues podernos ir juntas a nuestra comuna, plantar nuestras patatas y nuestros tomates. No veníamos hablándolo esta mañana, pero lamentablemente no funciona así. Las resistencias que levanta el capital son bastante más fuertes de lo que podemos superar simplemente con métodos alternativos de vida. Y estos espacios de análisis y de reflexión se hacen obviamente imprescindibles para poder seguir avanzando. Voy a presentaros al compañero, aunque como he dicho no debería hacer falta presentarle. Agustín es historiador del movimiento obrero, de los procesos revolucionarios y desde hace décadas dirige la revista Balance. Cuadernos de Historia, se dedica a estudiar los procesos revolucionarios desde una perspectiva de clase y para una cosa que me parece muy interesante en su obra y que otros historiadores también del movimiento obrero dicen no hacer, para sacar conclusiones estratégicas que puedan servir para las luchas del futuro. Es un personaje controvertido para el movimiento libertario, es un personaje incómodo en el buen sentido desde mi punto de vista. Cuando hablo del compañero en algunos espacios de nuestro entorno político, pues siempre hay alguien que te dice, bueno, es que Guillamón es trotskista. Le preguntas a los trotskistas y te dicen, Guillamón es libertario. Le preguntas a los libertarios y te dicen, es bordiguista. Con los bordiguistas es más difícil hablar, porque entonces no puedo saber muy... Pero seguramente te dirán, es anarcosindicalista, ¿no? Como... A mí lo que más me interesa de él es que claramente tiene un perfil revolucionario y antiautoritario. Y yo creo que solo con eso ya podemos extraer un montón de aportaciones. Esta incomodidad que produce Guillamón es la que produce un revolucionario que cuestiona la realidad, ¿no? Y que nos hace plantearnos problemas que no son fáciles y que nos gustaría no tener que atender a esos problemas, ¿no? Poder solucionar esto sin tener que plantearnos ciertas cosas, sin tener que habitar la incomodidad, ¿no? Una de las cosas que trae Guillamón al frente, siendo antiautoritario, es plantearnos qué es eso del poder, qué tenemos que hacer con el poder y qué pasa si podemos saltar por encima de ese problema, ¿no? en un proceso revolucionario. Aquí, bueno, pues el rescate que ha hecho de los amigos de Durruti
rompiendo con esa, no sé cómo decirlo, con esa forma de tomarlos, quizás más por su carácter rebelde y tomar de ellos su desarrollo y sus reflexiones en un momento tan crítico y su compromiso de lucha, creo que es la forma más honrada de traer al presente a gente que se comprometió. También ha hecho estudios sobre la Revolución Rusa. ¿Tienes cosas sobre Amadeo Bordiga también? Bordiga, el Partido Comunista de Italia. Bueno, yo creo que poco más. Como habíamos organizado la charla, le vamos a dar la palabra al compañero para que nos presente su ponencia, que son aproximadamente una media hora, y luego hay una serie de preguntas pautadas para que él se las pudiera preparar, y luego abrimos un turno donde podéis preguntar lo que os dé la gana, debatir, reflexionar. Yo creo que además el compañero va a estar cómodo con que no le demos la razón porque sí, ¿no? Le podemos preguntar, él nos responderá hasta donde sepa, podemos discrepar de algunas de sus opiniones, así que nada, os animo a hacerlo y a disfrutar de esta charla, y nada, darle un aplauso al compañero y empezamos. A ver si lo podemos poner bien. A ver. Perfecto. A ver si no se cae. ¿Va a querer? Espérate, vamos a ponerlo. Ahí yo creo que mejor, no sé. ¿Perdón? ¿Esto? Sí, y empújalo. Ahí. Es que se cae. Bueno, yo creo que ahí se va a oír. ¿Prueba? Sí, ¿se oye bien? Sí. Bueno, me parece muy divertido lo de las etiquetas, que las dejaremos para los taxidermistas. A mí me da igual una cosa que otra. Yo lo que intento es aprovechar y teorizar las experiencias históricas del movimiento obrero. Para mí, tan experiencia del movimiento obrero es la lucha anarcosindicalista de los años 30 en España, como los consejos obreros en la Revolución Alemana del 18 y 19, como los soviets aparecidos en Rusia en 1905 o 1917. Lo que se trata es de asimilar esa experiencia histórica del proletariado revolucionario internacional. Las etiquetas, ya digo, para los taxidermistas. Sobre lo de pertenecer al gremio de los historiadores, yo diría que llevo una polémica con toda una serie de historiadores académicos que he llegado al punto en que yo, más que historiador, prefiero llamarme trapero y coleccionista de papeles viejos, porque el gremio está pero muy deteriorado, muy deteriorado. Y sobre la incomodidad de la gente que lo escucha, pues es mi objetivo, que la gente se remueva de incomodidad en la silla, es que ahí he alcanzado lo que buscaba. Pasado esto, voy a presentar las 11 tesis clasistas. Las tesis sobre la guerra de España en este librito eran 32. He procurado resumirlas y en este librito, el final de este librito, que es nuevo, acabado de salir, 8 días de julio, que habla sobre la revolución, explica la batalla de Barcelona y cómo se ganó al ejército y a los fascistas en 32 horas el pueblo de Barcelona, organizado en comités de defensa. Y sobre todo insistiré siempre que no fue una revolución espontánea, sino una revolución preparada desde 1931. Bueno, dicho esto, lo que voy a presentar es una edición todavía más resumida de esas 11 tesis. Entonces, la conciencia procede del ser. Sin una teorización de las experiencias históricas del proletariado, no existiría teoría revolucionaria. Se ha de estudiar y se ha de comprender, analizar y sintetizar las experiencias del movimiento obrero internacional, tanto en el sindicalismo español como el consejismo alemán de la revolución del 18 y 19, como la experiencia rusa, los soviets creados por el movimiento obrero en 1905 y 1917. Otra cosa es que los soviets posteriormente fueran penetrados, dirigidos por el partido bolchevique y llevados, vaciados de contenido revolucionario. Pero es esencial el estudio de las experiencias históricas del movimiento obrero. Entonces, tesis número 1. Del 17 al 19 de julio se produjo un alzamiento militar contra el gobierno de la República, que fracasó en las principales ciudades y provocó como reacción en la zona republicana un movimiento revolucionario victorioso en su insurrección armada contra el ejército. En esa victoria insurreccional,
jugaron un papel preponderante en Cataluña los cuadros y comités de defensa de la CNT-FAI, que habían sido preparados minuciosamente desde 1931. El 14 de abril de 1931 se crea la República. El 25 de abril, en una reunión del Comité Locales y Comarcales, celebrada en Madrid, se crearon los sindicatos de barrio y los comités de defensa. Los comités de defensa, después de una etapa insurreccional, hasta 1934, cambiaron su concepción de gimnasia revolucionaria para convertirse en células de lo que fue de la creación de un ejército del proletariado. De hecho, en el primer semestre del 36, meses antes del inicio de la Guerra Civil, el grupo Nosotros se enfrentó directamente con otros grupos faístas sobre el tema precisamente de la creación de un ejército del proletariado y sobre el concepto de toma del poder. De hecho, en la revista Más Lejos hubo una encuesta dirigida a todas las figuras destacadas del movimiento anarquista internacional en el que se hacía esa pregunta: ¿puede el anarquismo en determinadas circunstancias plantearse la toma del poder? Desgraciadamente la pregunta fue respondida muy evasivamente y nadie dio una respuesta positiva a ese planteamiento de si era necesario la toma del poder o qué hacer con el poder. Pero bueno, voy a desviar en todo caso, lo que no se entienda, luego haremos preguntas. En fin, no fue una insurrección espontánea. Se produjo un vacío de poder estatal. Existió una atomización del poder y una situación revolucionaria en la que el proletariado amenazaba con sustituir al Estado. Eso del vacío del poder es que es fundamental. La historia burguesa no lo explica ni lo explicará nunca. Cuando la CNT-FAI ha derrotado al ejército y a la policía, en primer lugar hemos de considerar que ese ejército y esa policía, sobre todo la Guardia de Asalto y la Guardia Civil, no son disueltos, son simplemente acuartelados, y acuartelados armados en la retaguardia, lo que significa que son una base fenomenal para la contrarrevolución que vendrá poco después. ¿Pero por qué hablo de vacío de poder estatal? Companys, el 20 de julio, acabada ya la insurrección, pocas horas después de acabada la insurrección, propone a la CNT la formación de un comité central de milicias antifascistas, que no es otra cosa que un organismo de colaboración de clases. ¿Colaboración de clases para qué? Para reconstruir el Estado. Un Estado que en ese momento no tiene absolutamente ninguna función, porque el aparato coercitivo ha sido derrotado. Pero es tal la preponderancia de la CNT que, por ejemplo, Companys nombra a finales de julio el primer gobierno Casanovas, presidido por Casanovas, de la Generalitat después de la insurrección del 19 de julio. Ese gobierno tenía 3 miembros del SUC formado el 24 de julio. García Oliver le dijo: yo no quiero consellers del SUC en ese gobierno. O los quitas o disuelvo la Generalitat. Al día siguiente, en el diario oficial de la Generalitat, apareció un nuevo gobierno sin el SUC. Tal era la fuerza de ese momento de la CNT. O sea, el diario oficial de la Generalitat, incluso es curioso que si en los archivos miras el diario oficial, la formación del Comité de Milicias Ciudadanas, Companys lo que propone es la formación de esto, de un Comité de Milicias Ciudadanas. Pero Juan García Oliver, Aurelio Fernández, Josep Asens, etcétera, lo que firman el 21 de julio es un mando de formación de un Comité Central de Milicias Antifascistas, que no tienen ninguna entrada, no están en el gobierno, pero lo que prevale sobre los decretos es ese bando del comité, que lo que hace es formar un comité central de milicias antifascistas. Las milicias ciudadanas, ni el nombre no sirve absolutamente de nada, dura lo que dura su plasmación en el decreto, pero nunca pasó a la práctica. Tal era la fuerza de la CNT en ese momento, era absolutamente aplastante. Y lo importante, lo que hay que considerar, sin lo cual no se entiende nada, es que el 21 de julio se ha derrotado al ejército. Pero en la calle se está
formalizando una de las formas de autoorganización obrera más profundas y extensas de la historia del movimiento obrero, en la cual se colectivizan, se expropian, sobre todo se expropian las fábricas y se crean colectivizaciones industriales y agrícolas, hasta el punto de que sencillamente la Generalitat, como tal gobierno, desaparece de momento. No solo se trata de la entrevista en la cual Companys reconoce a los líderes de la CNT que ellos han tomado las calles y son los que tienen el auténtico poder, sino que les invita a pasar a un salón para formar ese Comité Central de Milicias Antifascistas en que la CNT reconoce al resto de organizaciones antifascistas. La gran fallo de la CNT es, primero, entrar en un organismo de colaboración de clases en lugar de fomentar, coordinar y profundizar ese poder que ya existe en la calle, ese poder de los trabajadores que están expropiando las fábricas, que están gestionando una ciudad de 1.100.000 habitantes como es Barcelona, que tienen todo el poder en la calle. Lo que se trataba en ese momento, y eso lo digo yo, eso lo dijeron meses después, no en ese momento, sino meses después sus amigos de Urruti, lo que se trataba no era de participar en el Comité Central de Milicias Antifascistas, que era un organismo de colaboración de clases, es decir, un organismo de colaboración de la CNT con el SUC, con la Esquerra Republicana, con el propio gobierno de la Generalitat. No, de lo que se trataba era de que ese poder que ya estaban ejerciendo, que no se había inventado nadie, que ya estaban ejerciendo en la calle y en las fábricas los militantes de la CNT, gracias a 70 años de pedagogía libertaria, y sobre todo su práctica en los ateneos, en las cooperativas, etcétera, de que ese poder coordinarlo, centralizarlo y hacerlo fuerte para que fuera capaz de sustituir el Estado, la Generalitat. Sin este concepto no se entiende nada. La dualidad de poderes de la que hablan todos los historiadores de la burguesía, de la sagrada historia de la burguesía, no era entre el Comité Central de Milicias Antifascistas y la Generalitat. No es cierto. La Generalitat era papel mojado, los decretos que hacía no servían para nada. La dualidad de poderes estaba entre ese Comité Central de Milicias, organismo de colaboración de clases, que después de 9 semanas y medio lo que hizo fue reconstruir el Estado, y ese poder que estaba en la calle. En la reunión famosa del Salón Rojo de la Casa CNT-FAI, en el que se planteó la alternativa entre dictadura anarquista o colaborar con el Estado, la alternativa de coordinar y profundizar ese poder ya existente en la calle, que expropiaba sistemáticamente a las fábricas, que organizaba milicias, ese poder, esa alternativa no se dio, no existió. Y no existió porque la CNT carecía de una teoría revolucionaria. Bueno, me he ido por las ramas, estoy todavía por la tesis 1, en fin. Vamos a la tesis número 2. Los comités revolucionarios de defensa, de fábrica, de barrio, de control obrero, locales, de defensa, de abastos, etcétera, fueron el embrión de los órganos de poder de la clase obrera. Iniciaron una metódica expropiación de las propiedades de la burguesía. Pusieron en marcha la colectivización industrial y campesina. Organizaron las milicias populares que definieron los frentes militares en los primeros días. Organizaron patrullas de control y milicias de retaguardia que impusieron el nuevo orden revolucionario mediante la represión violenta de la Iglesia, patronos, fascistas y antiguos sindicalistas y pistoleros del Libre. Pero fueron incapaces de coordinarse y crear un poder obrero centralizado. Los comités superiores nunca plantearon la alternativa revolucionaria de destruir el Estado republicano y convertir los comités en órganos de un poder obrero y las milicias en el ejército del proletariado. El Comité Central de Milicias Antifascistas no fue otra cosa que un pacto antifascista de las organizaciones obreras con las organizaciones burguesas y las instituciones del Estado. Esto es, un organismo de colaboración de clases. Ante esto, los amigos de Urruti, el concepto que tenían de junta revolucionaria es precisamente todo lo opuesto a lo que se hizo en julio del 36. No queremos un organismo de colaboración de clases, queremos un organismo único de la clase obrera capaz de crear un poder revolucionario de los trabajadores. Sin un poder revolucionario de los trabajadores, todas las conquistas de tipo social, económico, etcétera, no son nada, porque no las podremos defender del Estado que intentará recuperarse, no las podremos defender de la contrarrevolución. Tesis número 3. Sin destrucción del Estado no puede hablarse de revolución proletaria.
Puede hablarse de situación revolucionaria, de debilitación del Estado, pero no puede hablarse de revolución proletaria. Tesis número 4. La CNT y el PUM, extrema izquierda del capital, ese concepto se ha de recuperar, izquierda del capital y derecha del capital. La izquierda no es nunca una alternativa al movimiento obrero, es izquierda del capital. Y la izquierda del capital con la derecha del capital hacen como yunque y martillo. ¿Y quién está en medio? El proletariado. La CNT y el PUM, extrema izquierda del capital, nunca plantearon la cuestión del poder. El Estado capital, el PUM, Partido Leninista. En julio del 36, el diario Avant, que en catalán ni siquiera está en castellano para tener más extensión, propone, en un momento en el que el problema candente es el poder, propone aumento de salarios, rebaja de alquileres, que paguen las horas extras perdidas en hacer la revolución. Un partido leninista lo que había de hacer, como mínimo, es plantear la toma de poder, al menos por ellos. No ya la destrucción del Estado, la toma del poder. Pero no, lo que está planteando son reivindicaciones menores, como es el aumento de salarios, la rebaja de alquileres. Es increíble. El SUC, por el otro partido stalinista, por supuesto, está en la contrarrevolución y en la creación de un Estado fuerte capaz de ganar la guerra al fascismo. Bueno, yo siempre me voy por las ramas, pero en fin, volvemos al tronco. En fin. El Estado capitalista conservó sus funciones. Guardia Civil y de asalto no fueron disueltos, sino acuarteladas con sus armas. En ausencia de una vanguardia revolucionaria capaz de plantear el antagonismo entre el proletariado y el Estado capitalista, las conquistas revolucionarias de julio estaban condenadas al fracaso. Tesis número 5. Las colectivizaciones no podían tener ningún desarrollo futuro si el Estado capitalista no era destruido. Bueno, es igual, me voy por las ramas. En la primavera de 1937, se hacían asambleas en las fábricas para decidir entre la colectivización o la socialización. ¿Por qué? Porque Tarradellas, en enero del 37, había hecho 58 decretos de tipo tributario y fiscal, en las cuales, gracias a la aplicación de esos decretos, simplemente controlaba todas las empresas colectivizadas. Porque si una empresa se desmadraba, sencillamente le cerraba el crédito y no podía comprar materia prima o sencillamente no podía pagar los salarios. Tarradellas, desde los decretos de Sagaró, hechos en los despachos, gracias al arma de las finanzas, había derrotado a la revolución que se estaba produciendo en las fábricas y en la calle. En la primavera del 37 hubieron numerosas asambleas de empresa, pero empresa por empresa, no siquiera planteadas a nivel de sindicato de industria en lo que se tendría más fuerza, sino empresa a empresa, rodeadas por la policía, tenían asambleas en las que discutían si optaban por la colectivización, que significaba la sumisión a la Generalitat, o optaban por la socialización, que significaba la autonomía de esa industria a nivel del sindicato de industria, a nivel de todo un sindicato. Bien, tesis número 6. Mayo del 37 fue la derrota política del proletariado revolucionario más avanzado que necesitaba la contrarrevolución para pasar a la contraofensiva. Después de 10 meses de amenaza revolucionaria, mayo del 37 sirvió a la contrarrevolución para que cesara esa amenaza revolucionaria. Tesis número 7. La institucionalización de la CNT tuvo importantes consecuencias inevitables en la propia naturaleza organizativa e ideológica de la CNT. La excepcionalidad de la situación histórica, así como la urgencia de las decisiones a tomar, impidieron un funcionamiento horizontal y asambleario en la CNT catalana. Ante la urgencia de una guerra y de tomar decisiones, de un día para otro, después del 21 de julio, el funcionamiento horizontal y asambleario no era posible. No era posible convocar una asamblea, una reunión, discutir durante horas para tomar una decisión, sencillamente porque la urgencia de las decisiones a tomar lo impedía. Ahí apareció el Comité de Comités, que dirigió la organización desde el 23 de julio de 1936 hasta junio de 1937. Después le sucedió la Comisión Asesora Política, que dirigió la organización desde junio del 37 hasta marzo de 1938.
Mientras tanto, en julio de 1937 se produjo la conversión de la FAI en un partido antifascista más, capaz de suministrar y adiestrar burócratas necesarios para asumir cargos de responsabilidad y mando. En la reunión, el pleno de la FAI de julio del 37 sencillamente abandonó la estructura en grupos de afinidad para adoptar una organización de tipo territorial. ¿Qué significaba eso? Que los grupos de afinidad críticos con el colaboracionismo dejaban de existir. Y además lo que importaba era que la FAI se convirtiera en un partido capaz de suministrar burócratas, concejales, ministros, gente que supiera mandar. Finalmente, en un contexto de desbandada y derrumbe de los frentes, el elitista y autoelegido Comité Ejecutivo del Movimiento Libertario de Cataluña dirigió dictatorial y jerárquicamente la organización desde abril hasta octubre de 1938, sin más horizonte que la militarización del trabajo y de la sociedad, así como de la propia organización. Era un momento excepcional en que a partir de marzo del 38 el Frente del Segre se había derrumbado y sencillamente había el peligro de que se rompiera el frente y las tropas fascistas llegaran a Barcelona. Y la opción que tomó la organización fue la de militarizarse y militarizar el trabajo. Los comités superiores, a principios de diciembre de 1936, vieron a los comités revolucionarios de barrio como a sus peores enemigos y decidieron reducir sus funciones y controlar sindicalmente a sus secciones de defensa, hibernándolos en la práctica hasta que en marzo de 1937 la formación del Cuerpo Único de Seguridad, constituido por guardias de asalto y guardia civil, amenazaron y la amenaza de disolución de las patrullas de control hizo necesaria su revitalización y rearme como preparación para un enfrentamiento inevitable que desembocó en las jornadas de mayo. ¿Qué pasa a finales de noviembre y primeros de diciembre del 36? Los comités superiores, en contacto con el SUC, con Esquerra Republicana, deciden una cosa muy lógica. Las armas que hay en la retaguardia, que vayan para el frente, que es donde hacen falta. ¿Dónde están las armas? En el frente. Pues los comités revolucionarios de barrio les dicen a los comités superiores, cuando reciben esta consigna de las armas para el frente: las armas que conquistamos en la calle al ejército no las vamos a devolver nunca. No las vamos a devolver nunca. ¿Por qué? Porque son la garantía de la revolución en curso. Si queréis armas, ahí tenéis a la Guardia Civil, ahí tenéis a la Guardia de Asalto, que están acuartelados y armados. Las armas, pedídselas a ellos. Y si hace falta carne de cañón, envíalos también a ellos. Nosotros, como comités de barrio, esas armas que conquistamos con la revolución social y que derrotamos al ejército en la calle, esas armas no las vamos a devolver nunca. ¿Queréis armas? Las de la Guardia Civil. ¿Queréis armas? Las de la Guardia de Asalto. Pero nosotros desarmados mientras la Guardia Civil y la Guardia de Asalto están armados, nunca. Nunca. Respuesta del Comité Revolucionario. Los hibernaron, sencillamente les dejaron de hacer suministros, les dejaron de comprar armas. De ahí se ve como Josep Ponsens, bueno, esto hablo de otro libro, Josep Ponsens, la necesidad que tiene de salir al extranjero para comprar armas para los comités de defensa, porque la organización está desarmando a los comités de defensa. Hasta que el 4 de marzo del 37 la Generalitat hace unos decretos de formación del Cuerpo Único de Seguridad, formado, oh sorpresa, por la Guardia Civil y la Guardia de Asalto. Sorpresa relativa. Era de cajón que en algún momento, cuando la contrarrevolución sacara las orejas, lo primero que haría sería armar y organizar a la Guardia Civil y la Guardia de Asalto. Y entonces es cuando los sindicatos, la propia CNT, los propios comités superiores, le ven las orejas al lobo y vuelven a rearmar y a revitalizar esos comités de defensa. Y de ahí que en mayo del 37 hubiera habido cierta resistencia, porque si no, no hubiera habido ninguna, porque se volvieron a rearmar los comités de defensa. Otra vez me he ido por las ramas, pero bueno, creo que era necesario, ¿no? La ideología de unidad antifascista, asumida e interiorizada por los comités superiores, creó una comunidad de intereses y de objetivos de esos comités con el resto de organizaciones antifascistas. El roce es el que crea la amistad, y el roce que tenían con los comités superiores no eran con los comités de barrio, sino con sus compañeritos de la Esquerra Republicana o del PSUC en las sesiones de gobierno de la Generalitat.
Esos comités superiores renunciaron a todos los principios, a esos principios anarcosindicalistas revolucionarios, con el objetivo único de ganar la guerra. La ideología de unidad antifascista fue el tobogán que permitió el abandono de los principios anarquistas y la asunción de la ideología contrarrevolucionaria de unidad antifascista, con el único objetivo de ganar la guerra al fascismo. La institucionalización de la CNT y la asunción de la ideología de unidad antifascista transformaron a los comités superiores en el peor enemigo de la minoritaria oposición revolucionaria cenetista, que estuvo muy cerca de provocar una escisión, que finalmente no se produjo a causa de la eliminación física, encarcelamiento o clandestinidad a que se vio sometida esa oposición por la represión estatal y stalinista. Represión que tuvo un carácter selectivo, ya que estaba dirigida contra la minoría revolucionaria, al mismo tiempo que se intentaba asegurar la institucionalización de los comités superiores. Guero, Pedro, dirigente del SUC, el hombre de Moscú en Cataluña, fue el que propuso al SUC esta política selectiva. A los revolucionarios se les persigue y, si hace falta, se les liquida físicamente. A los comités superiores se los coopta en las instituciones estatales como compañeros. Hay que diferenciar entre unos y otros. No era una traición, era una lucha de clases entre dirigentes y dirigidos, entre gobernantes o aspirantes a serlo y gobernados, entre burócratas y trabajadores. No era una traición, era una lucha de clases. El anarquismo de Estado, no el anarquismo revolucionario, el anarquismo de Estado quebró como teoría revolucionaria del proletariado y demostró además su incapacidad en la defensa de los intereses inmediatos de los trabajadores. Tesis número 8. La militarización de las milicias antifascistas, junto con el decreto de colectivizaciones y la disolución de los comités locales, marcaron el inicio y el curso de la contrarrevolución burguesa y de su reconquista del aparato estatal que no había sido destruido. La militarización de las milicias en el frente no solo suponía la pérdida de la dirección de la guerra por los obreros y la pérdida de cualquier objetivo revolucionario, sino que conllevaba además la militarización de la retaguardia, esto es, del orden público. Y esa militarización de la retaguardia transformaba todas las relaciones sociales y políticas de poder, porque violencia y poder eran lo mismo. La militarización del orden público implicaba además un proceso de creciente desmovilización social, política y revolucionaria de los trabajadores. En la oposición a la militarización de las milicias populares, decretada en octubre de 1936, pero no aplicada inmediatamente, sino hasta meses después por la resistencia de los cenetistas, destacó la cuarta agrupación de Gelsa de la columna Durruti, que tras superar un conato de enfrentamiento dentro de la propia columna Durruti, decidió abandonar el frente en febrero de 1937. A primeros de febrero de 1937 se celebra una asamblea de columnas confederales. Todas las columnas confederales se reúnen para discutir el tema de si se acepta o no se acepta la militarización, que suponía, entre otras cosas, el abandono de cualquier voluntariedad en las milicias, de su carácter de trabajadores voluntarios, la adopción del Código Penal Militar de la monarquía y, sobre todo, el abandonar cualquier perspectiva revolucionaria. Pues la cuarta agrupación de Gelsa, liderada por Pablo Ruiz, que luego fue miembro de los Amigos de Urruti, consistió en abandonar escalonadamente el frente, y 800 hombres armados de la cuarta agrupación de Gelsa abandonaron el frente armados para bajar a Barcelona, porque no aceptaron la militarización y porque decían que el frente ya no se combatía por la revolución, que había que bajar a Barcelona armados para combatir por ella en Barcelona. 2 meses después estaban en las barricadas de mayo del 37. Y estos desertores del frente fueron los que estuvieron en la fundación de los Amigos de Urruti, junto con esos trabajadores que hemos explicado antes, que hacían asambleas por la socialización y en contra de la colectivización. Y evidentemente contra todos los anarquistas o grupos de afinidad que estaban contra el colaboracionismo. Malius, etc. De forma que en marzo de 1937 se fundó la agrupación de los Amigos de Durruti,
que poco antes de mayo del 37 contaba con una emisión de 5.000 carnets, es decir, que constaba con 5.000 miembros. De la violencia revolucionaria de los comités, considerada como desorden por la burguesía catalana y los estalinistas, se pasó, tras una transición que duró algunos meses, al orden burgués de siempre, en el que la violencia estaba monopolizada por los cuerpos represivos y antiobreros de siempre, Guardia de Asalto y Guardia Civil, unificados el 4 de marzo de 1937 en un cuerpo único de seguridad. Desde este punto de vista, los hechos de mayo de 1937 fueron el episodio necesario y decisivo para que el aparato estatal consiguiera un absoluto monopolio de la violencia. En mayo del 37 no hubo una derrota militar, sino que fue una derrota política. Cuando Federica Montseny y sobre todo García Oliver, con su discurso del beso, yo beso al hermano guardia civil caído en las calles, yo beso al compañero cenetista caído en las calles, yo beso a todo el mundo, pero dejad las armas y viva la unidad antifascista y dejar de mataros entre vosotros. Fue una derrota política en la que la victoria militar, que estaba al alcance de la mano, según Merino de la FAI y según Rebull del PUM, fue una derrota política en la que los gerifaltes de la CNT ordenaron el abandono de las barricadas. Hubo militantes cenetistas en las barricadas que, cuando el discurso de Urruti se transmitía por la radio, dispararon a la radio de rabia, de que hubiera un llamamiento a abandonar las barricadas en un momento en el que la lucha no estaba ni mucho menos decidida, sino que era, y más bien era favorable a los insurrectos. El orden público antifascista se fundamentaba en la unidad antifascista de todas las organizaciones con el objetivo único de ganar la guerra. Esa victoria militar implicaba y profundizaba la militarización de las milicias, de las fuerzas del orden, del trabajo, de las relaciones sociales y la política. La guerra devoró finalmente a la revolución. Tesis número 9. Del 12 al 24 de abril de 1937, la Federación Local de Grupos Anarquistas, las Juventudes Libertarias y los comités de defensa de los barrios se prepararon para una insurrección capaz de enfrentarse al progresivo avance represivo de la contrarrevolución. A mediados de abril, Herrera y Escorza negociaron con Companys un nuevo gobierno y una salida a la crisis gubernamental. Se iniciaron los primeros sumarios por cementerios clandestinos, es decir, juicios por haber participado en la Revolución de julio del 36, que culpaban y encarcelaban a los miembros de los comités de las jornadas revolucionarias de julio. El 27 de abril de 1937, las autoridades de Beiber, apoyadas por el gobierno de la Generalidad y envalentonadas por la creciente invasión de carabineros en la Cerdaña, organizaron una emboscada para asesinar a Antonio Martín, el líder libertario de la Cerdaña, desencadenando una ofensiva represiva contra los anarquistas en esa comarca. Los comités superiores creían que bastaría con enseñar los dientes al SUC y Esquerra Republicana y la Generalitat para detener su ofensiva represiva. Los comités de defensa de las barriadas de Barcelona desbordaron a los comités superiores, desencadenando el 3 de mayo una insurrección revolucionaria que escapó a su control. Desde junio de 1937, disueltas las patrullas de control, se asistió a una reconquista de las distintas localidades y comarcas por parte de las fuerzas de asalto y de la Guardia Civil, que aplicaron una represión brutal contra los cenetistas y muy especialmente contra los expatrulleros y los militantes más destacados. En muchos lugares la organización cenetista desapareció. Tesis número 10. En julio de 1936, la cuestión esencial no fue la toma del poder, la toma del poder por una minoría de dirigentes anarquistas, sino la de coordinar, impulsar y profundizar la destrucción del Estado por los comités de barrio. No sé si se entiende. Los comités revolucionarios de barriada y algunos de comarcales o locales no hacían o dejaban de hacer la revolución. Eran en sí mismos la revolución social. Mientras los comités superiores convertían a la CNT en una organización antifascista más, como Esquerra Republicana, el SUC, etc.,
dedicada a la recuperación y fortalecimiento del aparato estatal republicano, los comités revolucionarios tendían a asumir la tarea de destruir el Estado y a sustituirlo en todas sus funciones. La CNT-FAI podría haber sido la levadura del nuevo organismo revolucionario, coordinador de los comités, desapareciendo en el propio proceso de fermentación revolucionaria, al mismo tiempo, evidentemente, que disolvían el resto de organizaciones y partidos. La destrucción del Estado por los comités revolucionarios era una tarea muy concreta y real, no era ninguna abstracción, en la que esos comités asumían todas las tareas que el Estado desempeñaba antes de julio de 1936. Faltó una vanguardia dispuesta a defender esa autonomía proletaria, capaz de coordinar, extender y fortalecer esos comités revolucionarios. Los amigos de Durruti la llamaron Junta Revolucionaria, pero no supieron ni pudieron ponerla en práctica, aunque en el cartel que distribuyeron a finales de abril de 1937 en Barcelona proponían decididamente la sustitución de la Generalidad por esa Junta Revolucionaria. En el comité, el cartel de mayo, si lo recordáis, pone gestión de la economía por los sindicatos, todo el poder para los trabajadores, sustitución de la Generalidad por la Junta Revolucionaria. La Junta Revolucionaria era esto, un organismo proletario, unitario, sin estalinistas, sin contacto con el aparato estatal, capaz de crear y coordinar ese poder revolucionario existente en las fábricas y en las calles de Barcelona. Tesis número 11 y última. Frente a la alternativa entre capitalismo o revolución anticapitalista, la ideología burguesa en la España de los años 30 siempre opuso falsas opciones burguesas que negaran al proletariado la posibilidad y existencia de una alternativa revolucionaria. En 1931, la opción burguesa que se opone es monarquía o república. En 1934, en la Revolución de Asturias, etc., la alternativa, que es la opción que se opone, es izquierda o derecha. En 1936, la opción burguesa que se opone es fascismo o antifascismo. Pero la alternativa revolucionaria, evidentemente, las opciones burguesas no la van a plantear nunca. Y la alternativa revolucionaria, que es la que defienden los amigos de Durruti con su opción de junta revolucionaria, es esa precisamente. Ese poder que no hay que crearlo, que está ahí, que es el poder que están ejerciendo en la calle y en las fábricas los comités revolucionarios, es la que hay que coordinar, es la que hay que plantear como alternativa revolucionaria. No esa falsa opción entre fascismo y antifascismo, entre derecha e izquierda, entre monarquía y república. No, esa opción entre fascismo y antifascismo es falsa. Y el antifascismo conduce al abandono del programa anarquista y del programa revolucionario y significa renunciar a la alternativa revolucionaria. En fin, y para cerrar, la revolución fracasa no solo por la fuerza del enemigo, sino muchas veces porque los propios revolucionarios no plantean correctamente la alternativa propia a seguir, que en este caso era establecer un poder revolucionario. Y si quieres pasamos a preguntas o debate. Y eso los historiadores de la burguesía no lo van a plantear nunca. Mira, justo se iba a Fascismo, antifascismo. Iba a rescatar de tu libro, dice en la página 135, la historiografía posterior disminuyó o ignoró la importancia del papel de la agrupación de los amigos de Durruti y la burocracia cenetista llegaría incluso a recuperar para sí cierto prestigio revolucionario de una agrupación a la que persiguió o intentó expulsar de sus filas. La ambigüedad favorece siempre a la contrarrevolución y hoy es posible ver, sin que nadie se escandalice, cómo la CNT y la FAI heredan el prestigio revolucionario de la agrupación de los amigos de Durruti. Las burocracias y el capitalismo son capaces de recuperarlo todo, incluso lo que en su día fue calumniado, perseguido por construir una alternativa revolucionaria, antagónica a la burocracia y al propio capitalismo.